Voy a presentar ahora a nuestra conferencista, a la Magíster Victoria Bregú, que nos va a hablar de cambios, rupturas y continuidades en las formas de acompañar y sostener las trayectorias escolares. Buenos días, Victoria, ¿estás ahí? Hola, buenos días, acá estoy, ¿cómo están? Encantada de estar acá. Bueno, nosotros encantada de poder tenerte en estas conferencias para que nos hable de un tema tan importante como el sostenimiento de las trayectorias en este contexto de pandemia. Te presento y después te damos la palabra, Victoria. Victoria Bregú es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés. Además, tiene una diplomatura en Tecnología y Educación por Flaxo y está cursando actualmente la maestría en Tecnología Educativa en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia docente y se desempeñó como coordinadora pedagógica, directora y capacitadora de equipos directivos y docentes de diferentes niveles educativos. Actualmente es docente en el nivel superior, asesora y capacitadora desde espacios formativos, presenciales y virtuales. Es coautora de los libros Mejorar la escuela, acerca de la gestión y la enseñanza, La educación, ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, Construir una buena escuela, herramientas para el director, el decálogo para la mejora escolar, Directores, líderes en acción, transformando la escuela, Equipos directivos sin distancia y Aprender a ser director. La verdad que un lujo poder tenerte hoy con nosotros, Victoria, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Salta querida, por esta invitación. La verdad es que estoy súper emocionada y contenta de reencontrarme con ustedes y con tantos colegas con los que nos hemos cruzado en distintos espacios formativos. Así que gracias enormes a los organizadores de este espacio y gracias enormes a los que están del otro lado en un momento tan complicado, como siempre digo, tan sobresaturado de pantallas, tan sobresaturado de información, seguir destinando un sábado a la mañana a seguir pensando con colegas, la verdad es que me conmueve enormemente y me parece algo para valorar y remarcar un montón. Así que gracias por estar acá y bienvenidos y bienvenidas. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver si sale. Vieron que la tecnología, bueno, siempre es como que nos tiene en jaque, pero vamos a ver si funciona. Cuéntenme, ¿ahí están viendo? Sí se ve. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, armé esta presentación y quería empezar contándoles un poco con qué tiene que ver esta imagen que elegí. Elegí una imagen, ven, de una puerta entreabierta, y el título de esta conversación es Cambios, rupturas y continuidades en las formas de acompañar y sostener las trayectorias escolares. Y elegí muchas puertas, ¿no? Muchas puertas que vamos a ir abriendo entre todos en esta conversación para después dar lugar a preguntas. Y me parecía interesante usar la imagen de llaves, de puertas que se van abriendo, de cosas que estamos descubriendo, que hemos descubierto en estos 2 difíciles años que nos ha tocado transitar. Por eso la imagen, ¿no? La imagen de la puerta entreabierta también invitando a abrir las puertas de las aulas, a abrir las puertas de las escuelas, para pensar junto con los colegas, que es un poco lo que vinimos haciendo en esta pedagogía de la excepción, como la llama Axel Rivas. Nos fuimos como, nos vimos como un poco forzados a pedirnos ayuda entre colegas, ¿no? Porque era tanta la perplejidad en la que estábamos
que esto habilitó ese pedido de ayuda que ojalá haya llegado para quedarse, ¿no? Hace tiempo que veníamos sosteniendo la importancia de abrir las puertas, de poder compartir experiencias con colegas, de poder prestarnos estrategias unos a otros. Así que bueno, por eso esta imagen me parece que es potente en ese sentido y vamos a ir abriendo cada una de esas puertas a ver qué ideas encontramos ahí para pensar juntos en este rato. Yo lo que les propongo para hacerlo, como no vamos a poder dialogar en el momento, en el acto, sino que ustedes van a dejar instaladas algunas preguntas que después vamos a retomar al final, lo que les propongo es que a medida que voy hablando, que voy compartiendo algunas ideas, vayan escribiendo en el chat algunas reflexiones o preguntas que les vayan surgiendo, conceptos que les parezcan importantes o que también después quieran discutir, vayan escribiéndolas a pesar de que yo no las voy a ir leyendo en el momento para no interrumpir el diálogo, después las podemos recuperar y no se nos van perdiendo. Así que los invito y las invito a que vayan escribiendo sus reflexiones mientras yo voy conversando, así después recuperamos esas ideas. Esta es un poco la propuesta para hacerla también más dialogada. Bueno, en la primera puerta vamos a empezar explicitando algunos puntos de partida, algunas premisas, ¿no? Los que ya me conocen saben que me gusta empezar las conversaciones contando, como dice una profesora mía de la facultad, como decía una profesora mía de la facultad, el banquito desde donde uno mira la realidad. Es el marco teórico desde donde uno se sostiene, y que a mí me parece fundamental explicitarlo, ¿no? Como punto de partida, explicitar cuáles son esas premisas y ese banquito desde donde miramos la realidad, miramos y entendemos la realidad para compartirla con quienes nos escuchan. En primer lugar, explicitar esta cuestión de por qué la imagen de la puerta entreabierta y cada una de las puertitas que vamos a ir abriendo juntos, que es lo que les comentaba recién, pero también algo en relación al título. Fíjense que el título es cambios, rupturas, continuidades, habla de sostener, habla de acompañar, habla de trayectorias, dice un montón de cosas ese título. Y me gustaría empezar desarmando también el título para explicitar un poco el sustento teórico que lo acompaña. En primer lugar, hacer algunas distinciones, quizás un poco sutiles, pero que me parece importante explicitar en relación a distintos términos que usamos, a veces los usamos indistintamente, pero que tienen connotaciones, que encierran connotaciones diferentes que a mí me parece interesante transparentar. Más que para decir esta palabra es mejor que otra, o esta palabra la decimos y esta no la podemos decir, que no estoy como muy alineada con esa postura, más bien para ver qué hay detrás de las palabras y entonces posicionarnos. Y una vez que estamos posicionados y que explicitamos desde dónde entendemos cada una de esas concepciones, entonces podemos usarlas indistintamente. Pero está bueno primero empezar a pensar qué connotación le damos a cada uno de los términos. Y las palabras que circulan mucho son cambio, mejora, transformación, innovación, diseño, rediseño. Y cada una de esas palabras tiene a una connotación detrás que es interesante empezar transparentando, ¿no? Si nosotros empezamos, por ejemplo, por el término cambio muchas veces tiene una connotación de empezar todo de nuevo cada vez, ¿no? Como dice Silvina Birz, eh, el cambio suele operar por demolición, ¿no? Como si tuviéramos que innovar permanentemente sin tener en cuenta los recorridos, las buenas prácticas, lo que estábamos haciendo bien. Por su parte, el término mejora parte de otra concepción que tiene que ver con trabajar por reconstrucción. Y esto es proteger las buenas prácticas, lo que se está haciendo bien, y traccionar desde ahí. Y por su parte, el término transformación me parece que conjuga lo mejor del cambio y de la mejora, porque lo que busca es ver qué estamos haciendo bien para sostenerlo y cuidarlo, y qué es lo que todavía no da los resultados esperados para ver dónde hay que trabajar y desde dónde. Fundamentalmente, la pregunta que me parece necesario instalar en cada uno de estos términos que usamos es
qué es lo que es necesario transformar, por qué y para qué. Y salir un poco de la lógica de la innovación compulsiva, de la innovación sin preguntas, de la innovación que da por supuesta que toda innovación es necesariamente positiva. Parar un poco la pelota ahí y en todo caso siempre instalar esa pregunta del por qué y el para qué. ¿Cuál es el sentido de esto que estamos instalando y hacia dónde queremos ir? Por eso mi propuesta es más bien trabajar sobre rupturas y continuidades en este proceso que la pandemia nos dejó como aprendizaje, ¿no? Y ahí quiero tomar estos 3 verbos que mencionaba Graciela Frigerio en el 2004 para definir la enseñanza: resistir, interrumpir e inaugurar. Pues si podemos pensar las rupturas y las continuidades desde esos 3 verbos, ¿no? Desde esos 3 verbos que nos ayudan a preguntarnos hoy qué es lo que la pandemia nos enseñó a resistir, qué es lo que nos enseñó a interrumpir y qué es lo que nos dio permiso para inaugurar. Y pensando en estos 3 verbos, pensaba en la resistencia fundamentalmente a la reproducción automática de lo mismo, ¿no? Como a suponer que porque siempre lo hicimos así, entonces eso tiene un sentido. Y también a interrumpir la profecía del fracaso, ¿no? La profecía de con este alumno o esta alumna no se puede. Fundamentalmente, esa es la interrupción más potente que hoy tenemos que instalar, ¿no? Siempre la posibilidad de inaugurar nuevos posibles, como dice Bernardo Blechbach. Así que quedémonos con estos 3 verbos, me parecen interesantes y potentes para pensar las rupturas y las continuidades que queremos darle a estas formas de acompañar y sostener las trayectorias. Y después también me detengo un poquito en la perspectiva de las trayectorias escolares, porque también me parece interesante pensar el término de trayectorias desde la perspectiva que le da Flavia Terigi, que es la perspectiva de atender a las condiciones institucionales, a lo que hacemos o dejamos de hacer desde las instituciones escolares en función de garantizar que todos los alumnos y las alumnas aprendan. Porque muchas veces hago este paréntesis o esta nota al pie en relación a las trayectorias escolares, porque vieron que muchas veces las trayectorias escolares son entendidas como sinónimo de problemas de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Trayectoria pareciera estar relacionado con aquellos alumnos que presentan una trayectoria discontinua y que entonces tienen un problema de aprendizaje que hay que atender. Y la perspectiva de las trayectorias es una vuelta de tuerca para mí, desde mi perspectiva, más potente, que tiene que ver con pensarnos nosotros cada uno desde el rol que ocupa, docente, directivo, supervisor, funcionario. Estamos generando para que todos los alumnos y las alumnas puedan aprender. Entonces el foco sale del alumno como problema de aprendizaje y vuelve a nosotros como las condiciones que nosotros generamos o que sin querer dejamos de generar, y en ese caso agudizamos la exclusión, ¿no? Y pensarnos nosotros adentro de esa escena, ¿no? Y entonces vamos a atender a 2 tipos de condiciones, fundamentalmente a la pedagógica curricular y a la institucional. La primera parte de las puertitas, las que están a la izquierda, van a estar centradas en condiciones relacionadas con lo pedagógico y lo curricular, y el segundo grupo de puertas que están hacia la derecha están más relacionadas con las condiciones institucionales. Esta es un poco la organización o cómo pensé esta conversación, así que quería contarles un poco desde qué lugar la pensé para también compartir con ustedes este contrato, ¿no? Vieron que muchas veces cuando uno arma una presentación, tiene en su cabeza ideas hacia dónde lo quiere guiar o orientar esa conversación, y a mí me parece fundamental explicitarlo para que también quienes están del otro lado tengan esa hoja de ruta y también la podamos poner a dialogar entre las partes. Así que bueno, esto un poco a modo de premisa, punto de partida, desde donde vamos a empezar la conversación. Bueno, vamos a abrir esta segunda puerta. Recordamos que estas puertas que están de este lado están basadas en condiciones más pedagógicas y curriculares, ¿no?
Y acá, en la primera puerta que abrimos en relación a estas condiciones pedagógico-curriculares, tiene que ver con esa frase que Melina Furman viene instalando ya hace mucho tiempo. Ella dice que se la va a tatuar porque es la frase que ella venía proponiendo e invitando desde antes de la pandemia, pero que ahora tuvo más, como más fuerza que nunca, y es menos es más, ¿no? Esta invitación a jerarquizar, a priorizar, a armar un currículum minimalista, como dice Axel Rivas. ¿Y a qué se refiere con un currículum minimalista? A pensar ese currículum como un currículum dotado de sentido, donde podamos también decidir, tomar decisiones en función de qué es lo que queremos que nuestros alumnos se lleven. Y en este sentido, durante este contexto del 2020 y 2021, siento que tuvimos como un permiso, ¿no? Para tomar esas decisiones respecto a qué es lo significativo, qué es lo potente, qué es lo que tiene sentido para nuestros alumnas y alumnos, ¿no? Tuvimos que hacernos esa pregunta una y otra vez para convocar, para atraer, para traspasar pantallas, para ver los modos de llegar en contextos sin conectividad. Y esta es otra de las cosas que me parece que sería interesante que lleguen para quedarse, ¿no? De poder hacer una mirada y una lectura crítica de ver qué es lo que queremos que nuestros alumnos realmente se lleven cuando egresan de la escuela. Y un aprendizaje fundamental que tuvimos en ese camino es descubrir que cuanta más autenticidad, cuanto más trabajemos con problemas reales, genuinos, cercanos a los alumnos, más potente es lo que sucede del otro lado, más capacidad de apropiarse hay, cuanto más genuino y real es eso que proponemos y más ligado a las experiencias que están viviendo nuestros alumnos, ¿no? Y nos dimos cuenta en este tiempo que cuando proponíamos situaciones, historias que vincularan a los alumnos con sus vivencias, con sus experiencias, en el contexto de aislamiento social, en el contexto en el que cada familia estaba viviendo, esto generaba aprendizajes más profundos y dotados de sentido, ¿no? Y cuántas cosas también descubrimos que se podían trabajar desde una bitácora, desde un diario que registrara experiencias diarias de los alumnos, donde podíamos trabajar desde contenidos de práctica del lenguaje, podíamos trabajar aspectos de la matemática, podíamos trabajar, por supuesto, cuestiones de las ciencias sociales, investigando qué estaba pasando en otras partes del mundo. Bueno, y nos dimos cuenta cómo se podían empezar a entrelazar las áreas, otro aprendizaje también interesante para ver cómo ir conectando aprendizajes pocos, potentes y conectados, como dice Pepe Menéndez, que se conecten con la vida y que conecten también las áreas entre sí. Y este menos es más es una invitación a romper el no llego con el programa. Hay un colega mío de la universidad que siempre hace esta pregunta. Cuando un docente en sala de profesores dice no llego, no llego, no llego con el programa, él pregunta ¿a dónde querés llegar y con quién? Y esta es una pregunta que me parece que la tenemos que tener también siempre como brújula o referencia. ¿A dónde queremos llegar y con quién? ¿Queremos llegar a fin de año cubriendo todo el currículum a cualquier costo y dejando la mitad de los niños en el camino? ¿O queremos llegar a fin de año con contenidos potentes, profundos, genuinos y con los alumnos acompañando? ¿No? Bueno, esta entonces es un poco la propuesta de nuestra segunda puerta. Acuérdense de ir registrando reflexiones, ideas, para que no sea esto como un monólogo y ustedes también puedan ir como viendo qué les despiertan estas ideas o estas invitaciones, qué cosas van pensando, vayan registrándolas así después las podemos retomar. Yo me muero de ganas de ver qué pasa del otro lado. Bueno, los que somos docentes de alma, extrañamos mucho eso, esa cuestión del ida y vuelta, de mirarnos las caras, de parar y dar la palabra a otro, y del interrumpirnos y agregar reflexiones, pero bueno, cuando somos muchos esto se complica un poco, entonces esta es la única manera que vamos encontrando de iniciar el diálogo. Bueno, abrimos entonces una tercera puerta, y acá aparecen las preguntas, como otro de los componentes que me parece interesante agregar a la dimensión pedagógico-curricular,
creo que si algo también nos enseñó este contexto de la pandemia fue a amigarnos con las preguntas. Un poco a veces les tenemos miedo a las preguntas, ¿no? Porque nos sacan de esa zona de lo conocido, de lo que sabemos. Entonces hacernos preguntas a veces nos incomoda, creemos que tenemos que saberlo todo, nos da un poco de miedo el no sé cómo hacer con esto. A veces suponemos que nosotros que somos los docentes tenemos que tener todas esas respuestas. Y bueno, la pandemia nos mostró que las preguntas eran aliadas también, ¿no? Que valía la pena hacerse preguntas, preguntas interesantes, preguntas que valieran la pena. Y tomo acá al gran Paulo Freire, ¿no? Y a su pedagogía de la pregunta. Y ojalá esto también sea algo que haya llegado para quedarse. Instalar la pedagogía de la pregunta, cómo hacemos con esto, no sé cómo resolver esta situación, no sé cómo llegar a este niño o a esta niña. Y no un no sé como un no hacerse cargo, no sé, esto no me lo enseñaron, sino un no sé que habilita la búsqueda de respuestas nuevas, ¿no? Que nos da permiso para investigar, para buscar, para pedir ayuda en todo caso. Y tomo acá el concepto fundamental que trae Tomlinson, que es el de las preguntas esenciales. ¿Qué preguntas instalamos en la clase? ¿Qué preguntas instalamos en el encuentro con los alumnos? ¿Qué tipo de preguntas usamos? ¿Cuáles provocan el interés y la curiosidad? ¿Y cuáles cierran el interés y la curiosidad de nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿no? Hay preguntas que abren puertas y hay preguntas que las cierran. Y esta es una invitación, el concepto de Tomlinson de las preguntas esenciales, o Martens las denomina las preguntas productivas, a pensar qué tipo de preguntas hacemos en la clase, y sobre esto trabaja mucho Rebeca Nijovic, y es interesante prestar mucha atención al tipo de preguntas que formulamos, ¿no? Eh, por supuesto, no quiere decir que haya un solo tipo de preguntas que valen la pena, pero sí es a ponerle atención y registrar cuáles son las preguntas que más usamos en la clase, o si hay un solo tipo de preguntas que usamos en clase. Hay preguntas cerradas del tipo de qué es una célula, o quién fue el autor de, o cómo se define, que son preguntas que tienen una única respuesta posible. Hay que hacerlas en clase, por supuesto, hay que hacerlas en clase, tienen un objetivo, pero el problema es que a veces son las únicas que hacemos en clase. Y esto es una invitación entonces a pensar qué otras preguntas podemos hacer para despertar las ganas de aprender, ¿no? Y qué diferente es preguntar qué es una célula a preguntar por qué piensan qué, con qué les parece que tiene que ver esto, cuál es la hipótesis de ustedes respecto a por qué pasará qué, que son preguntas, como dice Melina Furman, que no se pueden buscar en Google, ¿no? Que son preguntas que invitan a formular hipótesis y que generan un desafío cognitivo en cada uno de los alumnos y alumnas. Bueno, esta puerta nos invita entonces a pensar en qué tipo de preguntas formulamos o dejamos de formular en clase y cómo esas preguntas pueden fomentar aprendizajes o pueden cerrar puertas para darnos una respuesta correcta y cumplir con lo que pedimos y ya. Y ojalá podamos empezar a desterrar las tareas para cumplir y empecemos a generar las tareas que den ganas, ¿no? Las actividades y las propuestas que den ganas. Y tomo también, para cerrar esta parte de las preguntas, un libro cuyo título a mí me parece muy provocador, que es Dar clase con la boca cerrada. Es un libro que ustedes lo pueden encontrar, está disponible en la web en forma gratuita, y que lo que propone es una provocación, ¿no? Es aprender a compartir la responsabilidad en la clase con los alumnos y romper un poco esa lógica expositiva para pasar a esa lógica más dialogada con los alumnos, basada justamente en las preguntas, en generar preguntas provocadoras, interesantes, desafiantes, que generan sin duda del otro lado cosas potentes e interesantes. Bueno, voy muy rápido, cuéntenme solamente eso, a ver si vamos bien con el tono o si estoy yendo muy rápido. Alguien que abra el micrófono y me lo diga, así no voy al chat para no perderme.
¿Estamos bien? ¿O estoy Sí, hablando vamos muy bien. rápido? Perfecto, profesora, perfecto. La estamos escuchando muy atentamente, por eso es el silencio también. Bueno, Estamos perfecto. No, sí, tomando nota de lo que dice. párenme si estoy yendo muy rápido, si sienten bueno, que hay ideas que estoy como planteando de un modo demasiado apresurado en mi afán por abrir todas las puertas en este tiempo, y si hay algo que no queda claro, ahí sí deténganme, así vamos para atrás otra vez, ¿eh? No tengan como miedo en detenerme si eso pasa. Bueno, vamos a abrir la cuarta puerta, y la cuarta puerta también es una invitación a ser selectivos. Fíjense que todos los temas que elegí, que por supuesto no son exhaustivos, ¿no? También esto quería aclarar antes y me olvidé, no es que dentro de estas dimensiones pedagógicas e institucionales que yo elegí están abordadas todas las posibilidades, son algunas, ¿no? que elegí para compartir con ustedes, por supuesto hay muchas más, y ojalá después de esta conversación ustedes también sigan pensando en otras puertas y en otros temas, son invitaciones para seguir pensando, pero sí, fíjense que están hiper relacionadas unas con otras, ¿no? Y acá quisiera hablar de la selectividad, de ser selectivos. Hay una frase de Eisner que a mí también me funciona como lema. Yo lo que comparto con ustedes son como frases que son para mí hoja de ruta, una brújula, ¿no? Son esos faros que me van orientando cuando tengo que tomar decisiones. Y Einer dice, el profesor hábil sabe qué rechazar, ¿no? Muy relacionado con el menos es más. Es aprender a ser selectivos, a elegir, a tomar decisiones que salgan de la adición, ¿no? De la suma acumulativa. César Coll dice, nosotros en el sistema educativo tenemos esa lógica acumulativa de preguntarnos siempre, bueno, ¿qué más? ¿Qué más agrego? ¿Qué más agrego? ¿Qué más agrego? Dando por supuesto que más es mejor. Y César Coll dice, ¿cuándo vamos a empezar a preguntarnos qué menos que tengo que sacar para que esto tenga lugar? Y creo que sobre esto también veníamos trabajando mucho con las escuelas antes de la pandemia y hoy más que nunca, que es a ser selectivos en ver, bueno, a ver, todo esto no lo vamos a poder hacer, o si lo hacemos de un modo muy superficial, ¿no? Entonces empezar a ser más selectivos y a tomar estas decisiones, que es difícil, ¿eh? Porque duele recortar y decir, bueno, a ver, ¿qué saco? Uno quiere poner todo porque uno quiere ofrecer la máxima cantidad posible de herramientas y de recursos y de contenidos, porque tiene que ver con nuestro oficio docente, pero estamos entendiendo que a veces en ese querer ofrecer todo, lo que estamos jerarquizando es la cantidad por sobre la calidad. Entonces, aprender a ser selectivos también es un aprendizaje, y esta también es una invitación a tomar estas decisiones en el aula. En la puerta 5, el título es priorizar, súper relacionado con el ser selectivos, ¿no? Porque priorizar creo que fue una de las palabras, si hiciéramos una nube de palabras de los términos que más usamos en todos los conversatorios, además de se escucha, me ven, están ahí, pudieron entrar, es priorizar. Priorizar fue una palabra que tomó muchísimo, muchísimo sentido y que se usó un montón en este tiempo, pero siempre la pregunta fue, ¿con qué criterio priorizamos? Sí, hay que hacer contenidos prioritarios, sí tenemos que, pero ¿cómo se hace y cuáles son los criterios para priorizar? Y acá hay dos cosas que comparto con ustedes y que después quienes estén interesados pueden escribirme o pedirme bibliografía para profundizar estos temas, porque acá también ser selectivos es eso, ¿no? Quizás yo podría decir, bueno, acá tienen toda la bibliografía y les ofrezco todo el banco de recursos que quedará ahí para siempre en una carpetita digital. Es muy distinto a decir, uy, a mí me interesó el tema de las preguntas esenciales, voy a buscar bibliografía sobre eso. O a mí me interesó mucho trabajar sobre el menos es más de Melina Furman, voy a profundizar en eso, ¿no? Y ahí es donde uno toma esas decisiones y es selectivo respecto a qué profundizar, por qué y para qué, según sus intereses, sus necesidades y su contexto. Y acá entonces, dos cuestiones. Una que trabajan mucho Melina Furman y Gabriel Gelón, que lo llaman el camino inverso.
Y el camino inverso es una propuesta de empezar a planificar, a veces se confunde un poco con la clase invertida, son dos propuestas distintas, las dos válidas, pero el camino inverso en realidad es una invitación a planificar de atrás para adelante. En vez de empezar planificando en base a una cantidad de objetivos ideales, a veces un listado enorme y muy difícil de lograr y de sostener, y después desprender de ahí los contenidos y las actividades, es empezar al revés. Dicen Melina Furman y Gabriel Gelón, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, antes de empezar a planificar, qué es lo que queremos que nuestros alumnos y alumnas aprendan. Y desde ahí desprender la planificación, ¿no? Y es una pregunta que a mí me parece potente, que a mí me ha servido muchísimo para armar también mis clases, empezar partiendo de esa pregunta fundamental. ¿Qué quiero que se lleven mis alumnas y alumnos? De cada clase, de cada propuesta, de cada secuencia. Y otra herramienta interesantísima que nos propone Melina Furman en su último libro, Enseñar Distinto, que se los súper recomiendo, es trabajar sobre los círculos de comprensión, muy relacionado con el menos es más, muy relacionado con ser selectivos en tomar decisiones didácticas. Esos círculos de comprensión son una herramienta tomada de los autores Wiggins y McTighe, que nos invitan a pensar los contenidos de nuestra área o de nuestra disciplina y clasificarlos en 3 círculos concéntricos, poniendo en el centro justamente las cuestiones que queremos, que consideramos esenciales que nuestros alumnos y alumnas se lleven. Eso tiene que estar en ese círculo de lo esencial, lo irrenunciable, lo que sí o sí queremos que nuestros alumnos se lleven. Pero después hay otro círculo que es una invitación a poner ahí aquellos contenidos que nos parece importante que los alumnos conozcan, pero que no es necesario que los comprendan con tanto nivel de profundidad, que no son tan esenciales para resolver situaciones, como decíamos antes, que los pueden buscar en Google. Y entonces, si los pueden buscar en Google, es algo que los alumnos ya lo que tenemos que desarrollar es que aprendan a hacer búsquedas confiables, búsquedas rigurosas. Esa sí es una competencia a enseñar desde la escuela, pero aquello que pueden resolver ellos en una búsqueda no es lo irrenunciable que la escuela tiene para aportar. Lo que la escuela tiene para aportar es justamente todo aquello que ellos no encuentran autónomamente. Y el tercer círculo son aquellos contenidos que nos parece importante con los que estén familiarizados los alumnos, pero que los pueden reconocer en modo más superficial, porque después los pueden seguir profundizando también autónomamente. Entonces son 3 círculos concéntricos que me parece interesante traer como herramienta también para la planificación, ¿no? Bueno, qué es lo que sí o sí quiero que se lleven y qué es lo que no es necesario que profundicen con tanto nivel de detalle o de rigurosidad porque lo van a poder descubrir autónomamente. Vamos a otra puerta que tiene que ver con elegir, ¿no? ¿Alguien que quiere decir algo o se abrió un micrófono? Me parece que se abrió un micrófono por error. Bueno. ¿Saben qué pasa? Que se acopla. A ver. Me parece que se acopla el audio si no silenciamos de ese micrófono. ¿Sabes acostar sobre tu madre? Ahí estamos. Bien. Bueno, estábamos entonces en la puerta 6. Y la puerta 6 es una invitación a elegir. Y elegir a mí me parece que es una de las palabras más potentes que tenemos que instalar en nuestro sistema educativo, ¿no? Y esto es ofrecer opciones. Y implica romper esa simultaneidad sistémica en la que estamos acostumbrados a trabajar, que nos hace suponer que los alumnos tienen que trabajar
todos al mismo tiempo haciendo exactamente lo mismo. Y Rebecca Nijovic deja también esta frase que es: no todo, no a todos y no siempre, ¿no? El no todo tiene que ver con esa selectividad, con esos círculos de la comprensión que hablábamos recién. El no todo a todos y no siempre, y tiene que ver con reconocer esa heterogeneidad que tenemos en las aulas, con poder respetar también ritmos y tiempos de aprendizaje, y con poder pensar qué, cómo, a quién, qué propuestas didácticas podemos implementar en el aula para abrir esa multiplicidad de opciones, ¿no? Y también esto lo vimos en la pandemia. Lo vimos cuando empezamos a proponer algunas actividades que descubrimos que algunos alumnos las respondían rápidamente y otros se tomaban más tiempo y otros decidían resolverla artísticamente y otros resolvían resolverla mediante otro canal. Y fuimos descubriendo potencialidades en nuestros alumnos y alumnas que quizás no conocíamos. Fuimos descubriendo también que algunos alumnos funcionaban mejor escribiendo cuando no teníamos que exponerlos frente a otros. Fuimos encontrando esos hallazgos. Ayer escuchaba a unas profes de música en una experiencia que hicieron en una escuela, articulando entre los profes de áreas especiales, ¿no? Trabajando con un juego de mesa con sus alumnos y alumnas que no tenían conectividad, entonces les hicieron llegar un juego de mesa que tenía distintas propuestas, y esas propuestas eran retos que tenían que cumplir los niños y niñas en base a héroes, ¿no? Eran héroes que tenían que cumplir diferentes retos o desafíos. Y esa maestra de música dijo una frase que a mí me pareció conmovedora. Dijo: descubrí un montón de héroes ocultos en mis alumnos y alumnas a partir de ese juego, de esa propuesta didáctica. Descubrí niños que en tercer grado por primera vez hablaron, cuando yo los había tenido en primero y en segundo, y eran esos alumnos que nunca abrían la boca en clase, y que se convirtieron en esos héroes, se visibilizaron, ¿no? Y creo que algo que nos mostró la pandemia, sin romantizar este contexto que fue sumamente complejo, ¿no? Pero si algo nos mostró fue la posibilidad de que teniendo la posibilidad de elegir, fuimos descubriendo distintas características de nuestros alumnos y alumnas que potenciaron, que visibilizaron, que nos permitieron reconocer a esos alumnos y alumnas en su individualidad y también en su singularidad, ¿no? Bueno, vamos a las 7, a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, en la puerta 7 dice presencia, ¿no? Y esta también es la última dimensión que vamos a trabajar desde lo pedagógico curricular, tiene que ver con la presencia, con algo que también descubrimos en este tiempo, que es la importancia de esa presencia, que no es lo mismo que la presencialidad. Y en esto Perla Selmanovich hace una distinción que a mí me parece interesante. Descubrimos que podemos tener presencia en la virtualidad y que podemos tener ausencia en la presencialidad, ¿no? Que muchas veces nuestros alumnos y alumnas están en el aula, aún en la presencialidad, sin estar. En la virtualidad también descubrimos que encontramos algunas maneras, con mucho costo también, de traspasar las pantallas y lograr presencia del otro lado, o grupos de WhatsApp, o cartas escritas. Logramos presencia en ese contexto. Y entonces es una invitación a, recuperando la presencialidad, proteger muchísimo esa presencia dentro del aula, porque eso es lo que tiene sentido, eso es lo que vale la pena, ¿no? Y acá 3 palabras que me parecen fundamentales en esa presencia: acompañar, ser recíprocos y tener coherencia. Acompañar es caminar al lado de esos alumnos y alumnas en esas trayectorias, en esos caminos únicos y singulares, y dar un poco la mano en ese camino, ¿no? Otra vez, volviendo la pelota a nuestra cancha y pensando en las condiciones que generamos o que sin querer a veces dejamos de generar. Y ser recíprocos. Elmore habla, un autor llamado Elmore, habla de reciprocidad como invitación a dar y ofrecer andamiaje y ayuda. Andamiaje, este concepto de Brunner que vuelve a tomar fuerza, es qué andamiaje y qué ayuda y qué apoyo estamos dando en función de aquello que pedimos a cambio, ¿no? Es mirarnos nosotros cada uno de nuestro rol,
seamos supervisores, directores, docentes, funcionarios del ministerio, en qué unidades de apoyo estamos brindando a los otros en función de aquello que pedimos. Y la coherencia que tiene que ver con pensar en qué medida nosotros, los adultos, estamos poniendo en juego las habilidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos y alumnas para fomentar esas habilidades del siglo XXI, ¿no? Lila Pinto dice, va a ser muy difícil que logremos desplegar esas habilidades en ellos si nosotros como adultos no empezamos a ponerlas en juego. ¿Y a qué nos referimos con esas habilidades? A poder trabajar, colaborar, esa atención en esta perspectiva de las trayectorias. Ya antes de la pandemia veníamos pensando en cómo podíamos hackear, transformar, alterar esa gramática escolar que apaga a veces el deseo de aprender de los alumnos. Y tomo esto prestado de Lila Pinto, ¿no? Que si no conocen su artículo sobre rediseñar escuelas para el siglo XXI, se los recomiendo. Está también disponible. Igual después bibliografía que vamos citando, al que le interese, después me puede escribir y puedo mandarles más bibliografía de los temas que les interesen profundizar. Por eso ya venía hablando en ese momento, en su trabajo sobre cómo rediseñar estas condiciones institucionales, sobre la posibilidad de pensar no solo el currículum, sino también el tiempo y el espacio como condiciones para empezar a hackear o alterar de alguna manera. Y esto, bueno, otra vez, en el contexto de pandemia se vio alterado o hackeado forzadamente. Y de ahí también quizás podemos aprender algunas cuestiones sobre cómo funcionan mejor nuestros alumnos y alumnas, con qué criterios de agrupamiento, con qué tiempos, en qué tiempos. Y la palabra que me parece que es clave acá es esta flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad que quizás podemos traernos de vuelta al aula para pensar cómo configurar distintos criterios de agrupamiento y de tiempo y espacio para favorecer aprendizajes significativos y profundos, ¿no? En esta puerta 9 me gustaría hablar del uso del tiempo. Es todo un tema, ¿no? El uso del tiempo es un tema enorme para pensar. Yo soy bastante fanática de este tema, de pensar cómo usamos el tiempo en las escuelas, el tiempo de clase, el tiempo de las reuniones institucionales, el tiempo de las reuniones de equipo, el tiempo de las reuniones de padres. Y también algo que aprendimos en este tiempo de virtualidad forzada es la metáfora de los 40 minutos de Zoom, ¿no? Quienes teníamos ese Zoom gratuito que nos habilitaba solo los 40 minutos, también nos dejaba un aprendizaje de ver en esos 40 minutos qué es lo que sí o sí quiero que suceda, ¿no? Y a veces cuando tenemos todo ese tiempo, las 4 jornadas o jornada extendida o doble jornada también, bueno, ese tiempo a veces se nos diluye un poco entre las manos, ¿no? Y se nos escapa. Y esos 40 minutos de Zoom fueron como una invitación a jerarquizar y priorizar y a proteger ese tiempo sincrónico. Y esto también es algo para pensarnos en la clase, ¿no? Bueno, qué es lo que sí o sí quiero que suceda ahí y qué es lo que los alumnos y alumnas pueden resolver en forma autónoma, ¿no? Lo urgente o la falta de tiempo es algo recurrente en las escuelas. Miren que yo recorro escuelas de todo el país y de todos los contextos que se imaginan, y siempre en todos los contextos aparece la misma cuestión, ¿no? Nunca alcanza el tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Bernardo Blechmar siempre dice, ojalá podamos ponernos un lema en la escuela que diga, acá, en esta escuela tenemos tiempo, ¿no? Tiempo para lo importante. Y siempre acá lo urgente que suele invadir a lo importante, lo administrativo que suele invadir lo pedagógico, las demandas del afuera que se ponen por encima de poder mirar a cada alumno y alumna. Acá hay una invitación a decir, a pasar, ¿no? De esto del tiempo es tirano, el tiempo no alcanza, de lo que el tiempo hace con nosotros, y otra vez traer la pelota a nuestra cancha. Y a pensar, en todo caso, lo que nosotros y nosotras hacemos con el tiempo. Que es verdad que hay poco tiempo, es verdad, y que tenemos pocos tiempos institucionales también es verdad, pero muchas veces
no usamos ese tiempo efectivamente. Entonces, verán que en todas las puertitas siempre hay como una invitación a reconocer que hay factores de la afuera que están incidiendo, pero también es siempre una invitación a poner un pie adentro de esa escena y a pensar qué de lo que hacemos o dejamos de hacer puede estar incidiendo o agudizando esas cuestiones, ¿no? Por eso me gusta mucho una frase de Silvia Duchaski que dice, cuando transformamos el malestar en pregunta, entonces transformamos ese malestar en una hipótesis de trabajo. Y esto es una invitación a salir de la queja del esto es así, no tengo tiempo, a preguntarnos cómo usamos ese tiempo en la escuela. Y cuando transformamos ese malestar en hipótesis de trabajo, entonces estamos poniendo un pie adentro de esa escena. Y acá, bueno, siempre las categorías de lo urgente, lo importante son categorías interesantes, medio clásicas, pero que siempre viene bien tener a mano para ver qué cosas estamos jerarquizando y cuáles estamos dejando de lado, cómo usamos el tiempo en la escuela, en la clase, cuantificarlo, cuánto tiempo dedicamos a escribir en el pizarrón, cuánto tiempo dedicamos a que los alumnos copien, cuánto tiempo dedicamos a formular preguntas productivas, esenciales, que generen desafíos cognitivos, que den ganas de aprender. Cuantificar ese uso del tiempo es una invitación a pensarlo, a hacerlo consciente, ¿no? Bueno, vamos entonces a la puerta 10, que es una de mis preferidas porque es una invitación a pensar con otros. Pensar con otros. ¿Conocen el libro de Teresa Punta? Es un libro que a mí también me parece precioso, que se llama Señales de Vida, una directora, supervisora de la provincia de Chubut, ahora jubilada, que escribió un libro precioso que se llama Señales de Vida. Cada uno de sus capítulos es el nombre de un alumno o una alumna que algo les ha enseñado, esos alumnos que nos dieron mucho trabajo porque nos costó un montón encontrarles la vuelta, encontrar el camino, encontrar un abordaje, y son los alumnos que nos han enseñado cuestiones para pensarnos en estas condiciones institucionales y pedagógicas. Cada capítulo de su libro es el nombre de uno de esos alumnos y es una invitación a pensar. Y ella tiene una frase que a mí también me parece interesante tener como lema, que es: cuando algo nos abruma o sentimos que nos supera, pensar con otros es lo único que nos salva. Y esta es la puerta fundamental que tiene que ver con dejar la puerta entreabierta, ¿no? Con salir de, en mi escuela hago lo que, en mi aula hago lo que quiero, en mi aula hago lo que puedo, o cada maestrito con su librito, a poder generar un aprendizaje colaborativo, esta comunidad de aprendizaje donde circule el saber adentro de la escuela y entre escuelas también. Adentro de la escuela y también entre escuelas. A circular ese conocimiento, a prestarnos estrategias, a poder decir no sé, a poder buscar juntos algunas alternativas, ¿no? Y a pensar lo que hacemos permanentemente, ese ciclo, acción, reflexión, acción, que pueda ayudarnos a parar la pelota en el vértigo cotidiano, en la vorágine, y pensarnos. Y me gusta mucho ese título de un libro que se llama Pensar la vuelta, pensar de vuelta. Yo todavía el libro no lo leí, pero sí me pareció muy interesante y potente su título, ¿no? Porque estamos escuchando mucho esta frase de la escuela que se viene. La escuela que se viene, y a mí me gusta más pensar, porque si decimos la escuela que se viene, parece algo que se nos impone, ¿no? Como que viene de afuera y se nos impone. A mí me gusta más pensarlo como la escuela que podemos construir entre cada uno de nosotros, entre todos los actores institucionales del rol que tenemos, ¿no? Hay mucho para pensar, hay mucho para reflexionar, y que todo esto tan difícil y crudo que nos tocó vivir, de verdad haya servido para traccionar, para ver qué queremos resistir, qué queremos interrumpir y qué queremos inaugurar. Y la puerta 11 es una invitación a pensar qué cosas queremos conservar y qué cosas queremos transformar en ese camino. Y acá traigo este protocolo llamado SER, que también lo tomo prestado de la querida Rebeca Nijovic,
que es un protocolo que podemos usar para un montón de, es una herramienta que podemos usar para un montón de finalidades, ¿no? Podemos usarlo como una autoevaluación después de un examen, podemos usarlo como una reflexión con nuestros alumnos, pero a mí me parece muy interesante traerlo también como herramienta para pensar la dimensión institucional. Y este protocolo SER nos plantea 3 preguntas: ¿qué queremos seguir haciendo? ¿Qué queremos empezar a hacer? ¿Y qué queremos revisar? En esta misma lógica de la primera puerta que abrimos, ¿no? De conservar las buenas prácticas, sostenerlas, porque hay que protegerlas como un tesoro, no es la lógica de operar por demolición empezando de cero, sino es la lógica de proteger las cosas que estamos haciendo bien, pero también es una invitación responsable a repensar qué es lo que no está dando los resultados y entonces desde ahí operar para transformar. Y qué cosas también nos dimos cuenta que no funcionaron en el contexto de pandemia y queremos traer a la presencialidad, queremos empezar a hacer. Y entonces ahora esta última puerta, que es un capitalizar. Y les traigo acá una frase de uno de mis autores preferidos, Murakami. Soy muy fanática de sus novelas. Y bueno, esta es una frase que leí hace tiempo y que como resignifiqué muchísimo en este contexto, y que dice: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Bueno, hasta acá mi conversación. Espero que hayan podido acompañarme en el camino y que no haya llegado sola a abrir todas las puertas, sino que hayamos llegado juntos. Pero dudas, preguntas, reflexiones. Ahora viene la parte más interesante, que es lo que sucede en esa interacción con ustedes. Así que las y los escucho. Voy a dejar de compartir, así. La verdad que Así los sumamente vemos más cerquita y interesante. puedo leer también el chat, a ver qué pasó del otro lado. Victoria, ¿me escuchás? Bueno, cuéntenme cómo seguimos, a ver No, no tengo sonido, parece. ¿Sí? si hay preguntas Victoria, del ¿me otro escuchás? lado. Estoy acá. ¿Me escuchás, Victoria? Mientras voy a ir leyendo todo esto que apareció acá, que seguramente tiene mucho para aportar. Victoria, ¿me escuchás? Sí. Antes había un problema de sonido y no me estabas escuchando, yo te hablaba. La verdad que es sumamente interesante tu ponencia. Acá todos los comentarios, por supuesto, son de agradecimiento, mucha claridad en lo que has desarrollado. La verdad que es todo un desafío esto que planteas de acompañar las trayectorias teniendo en cuenta, digamos, el plano más organizacional e institucional y también el plano curricular pedagógico. En ambos planos tenemos cuestiones que nos desafían enormemente. Entiendo que en el plano curricular pedagógico, repensar qué enseñamos y cómo lo enseñamos, hablando también en relación a la priorización de contenidos, planteando problemas que sean relevantes y que tengan sentido para nuestros estudiantes, y en el plano organizacional e institucional, tomando las decisiones de manera colectiva en la institución, que sabemos que muchas veces hay dificultades con las condiciones para que esto se genere, liderando equipos, tomando decisiones conjuntas. Me parece muy interesante a todo lo que te referiste en cuanto a esto de pensar con otros es lo único que nos salva. Nosotros desde el Ministerio insistimos en esto de que
este tiempo de pandemia nos ha dejado esta enseñanza de que necesariamente tenemos que tomar las decisiones con nuestros pares, ¿no? En esto, por ejemplo, de priorizar los saberes, ¿no? Es una decisión que tengo que tomar con los otros docentes, teniendo en cuenta qué es lo que se enseña en el año anterior y qué es lo que se va a enseñar también en el año siguiente, ¿no? Todos los comentarios, digamos que dicen que es muy interesante lo que estás planteando. Vamos a leer alguna de las preguntas para que podamos cumplir con este propósito de que los docentes dialoguen con vos y que puedan profundizar en algunos aspectos de esta ponencia que fue tan rica. ¿Se cayó de nuevo? ¿Se cayó? Cuando dijeron hay una docente que dice, ahí se cortó. Justamente la parte más interesante. A ver si podemos volver a hay una docente que dice. Disculpen. Decía la docente esta, hay tanto para reinventarse como docente que no sé si hay tiempo y espacio y recursos para aprender todo. Tal vez sería bueno dar unos tips para saber por dónde empezar. ¿Voy por preguntas o primero me plantean lo que apareció y después contesto todas juntas? A mí me parece que leemos otra pregunta y hacemos un grupo de 2 o 3 preguntas para que contestes y después leemos Perfecto. otras 2 o 3 preguntas, ¿te parece? Perfecto. Bueno. Bien, otra de las preguntas se orienta a analizar la resistencia en esta nueva era de la tecnología. Preguntan, ¿por qué hay tanta resistencia a la transformación en la educación en el futuro? Y cómo en esta nueva era hay una brecha terriblemente significativa. Pensando que la tragedia de la pandemia fue un quiebre beneficioso en el sentido de poder plantear dónde estamos parados para poder avanzar hacia nuevos rumbos. Bueno, voy con esas dos. Sí, por favor. Y después Bueno. vamos leyendo las otras preguntas. No hay tiempo y espacio para todo, decía la docente, ¿cómo hacemos? Y creo que justamente un poco eso es lo que queremos desarmar. No es todo, ¿no? Es empezar a priorizar y desde cuál sería el consejo o el tip, como dice la docente, que podríamos tener para ver, bueno, por dónde empezamos, ¿no? La primera cuestión sería desarmar ese todo. Y sí, todo no vamos a poder, ¿no? Tenemos que jerarquizar. ¿Cuál sería el criterio para jerarquizar, para elegir dentro de ese todo por dónde empezar? Primero atendiendo a las condiciones institucionales y a nuestro contexto. Cada escuela y cada situación es singular y diferente, ¿no? Como dice Margarita Poggi, no existen recetas de validez universal sin anclaje en la singularidad de cada contexto. Entonces la primera cuestión es ver cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestras condiciones, con quiénes contamos, cuáles son nuestros alumnos, cuál es su punto de partida, cuál es su contexto, cuáles son las posibilidades, y desde ahí me parece que ahí vamos a ir empezando a encontrar las claves. Mirándolos a ellos, mirando nuestra realidad y viendo qué es lo que sí o sí es irrenunciable, qué es lo que queremos que esos alumnos y alumnas se lleven al salir de la escuela, cuál es el alumno que queremos formar, y tratando de que todas las decisiones institucionales estén alineadas con esa primer pregunta, ¿no? Me parece que el consejo es por ahí, es mirando nuestras condiciones, mirando nuestros alumnos y haciendo un necesario recorte de ese todo, de ese universo todo, saliendo de la lógica acumulativa del más es mejor y empezando a preguntarnos en todo caso qué menos para que este aprendizaje potente
profundo y genuino. Y cuanto más, también otra cosa que me parece que es como una brújula para orientar las decisiones, a mí me gusta siempre pensar como cuando uno está como confundido, a ver, bueno, a ver, pero esto es prioritario o no, esto es importante o no, esto es urgente o no, me parece que está bueno hacerse las preguntas clarificadoras, ¿no? Y creo que ahí es, ¿qué es lo, qué es lo significativo para estos alumnos en este contexto, en este momento? Y esa es una buena pregunta para orientar las decisiones que tomamos en el aula, que es lo significativo para ellos que situaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos viviendo situaciones realmente muy, pero muy fuertes en cada uno en nuestros hogares. Y dejarlas pasar y ponernos a trabajar con un contenido absolutamente disociado de todo lo que la experiencia hoy nos está poniendo adelante, a veces termina siendo ficcional, ¿no? Parece como una ficción. Justamente tenemos mucho material hoy para retrabajar contenidos curriculares atravesando esta situación que es profundamente significativa y genuina. Nosotros en la universidad, por ejemplo, teníamos que diseñar un trabajo integrador para un fin de una maestría, y bueno, con los profes que diseñábamos las preguntas, profe de tecnología, profe de planificación, etcétera, de didáctica, dijimos, bueno, todas las preguntas tienen que estar de ese examen integrador de diciembre del 2020, no pueden estar disociadas del contexto de pandemia. Es poner a los alumnos en situación significativa y cercana. Bueno, entonces todas las preguntas desde la tecnología, desde la pedagogía, desde la didáctica, desde cada una de los espacios curriculares tuvieron que ver con poner, analizar casos, situaciones, experiencias en este contexto. Y me parece que es por ahí. Y después la otra pregunta era en términos de la resistencia, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia? Y la voy a relacionar con una pregunta que apareció también acá en el chat de Zoom, que es cómo romper la lógica expositiva o transmisiva, que está como muy instalada. Porque si bien en un caso tiene que ver con la tecnología y en el otro caso con la lógica expositiva o transmisiva, las dos preguntas van hacia lo mismo, que es cómo podemos romper, o por qué, o con qué tiene que ver esa resistencia a romper modelos de trabajo, eh, por ponerle comillas, más tradicionales, ¿no? Bueno, yo ahí tengo mi hipótesis, y esto tiene que ver con nuestras propias biografías, ¿no? Con que todos fuimos formados de una manera y todos, digo, la docencia es la única profesión en la que uno debuta habiendo ya transitado 15 años en ese escenario. Entonces todos llegamos a ser docentes habiendo sido alumnos 15 años antes. Entonces llegamos a ser docentes con un montón de ideas nuevas, de teorías y enfoques nuevos, pero fuimos alumnos y conocimos perfectamente el oficio del alumno y del docente muchos años. Entonces eso se pone en juego, esa biografía, y por eso cuesta tanto romper esa gramática y esa lógica, porque bueno, todos fuimos formados como alumnos también desde esa perspectiva, y entonces cuando queremos poner en juego, nos sale como ese patrón biográfico que hay que empezar a deconstruir. Creo que la manera de deconstruirlo es empezar a ser conscientes de esto y empezar a pensar, bueno, a ver, qué de todo esto funciona y qué de todo esto no, ya no está iluminando a los alumnos, ya no está funcionando para estos alumnos de este nuevo siglo. Igual también quiero decir algo, eh, también me parece importante amigarse un poco con las resistencias, porque hay una frase que decía, no me acuerdo si eran, bueno, autoras relacionadas con las nuevas tecnologías, creo que era Kelly, ella decía, a veces la resistencia puede hacer más viable un proyecto, porque esa resistencia que nos muestra el otro, que nos muestran los docentes, nos está mostrando también una parte de la transformación que no habíamos tenido en cuenta, ¿no? Como en este afán de, bueno, sí, vamos por acá y esto va a dar resultado y vamos a empezar por transformando esta cuestión o modificando esta otra o traccionando desde acá. Cuando el otro nos muestra una resistencia, también hay que poder leerla. Y también hay que tenerla en cuenta porque asumir esa resistencia nos va a hacer también a veces sacar el pie del acelerador y decir, bueno, esto no lo habíamos contemplado. Y tomarlo en cuenta quizás va a hacer que esa transformación se sostenga en el tiempo, ¿no?
porque a veces tiene que ver con malas experiencias, tiene que ver con cuestiones de cierto cansancio de estas olas transformadoras que se imponen como modas, ¿no? De un día para el otro. Entonces, poder mostrar con fundamento de por qué queremos ir para acá, cuál es la decisión que estamos tomando, cuál es el sentido, apropiarnos de eso, acordarlo con el equipo, transmitir la intencionalidad que hay, ¿no? Y que no es una mera innovación porque sí, como una mera novedad, sino que tiene un trasfondo sustentado teóricamente. Bueno, ahí tenemos como algo también para traccionar, comprendiendo, quiero decir, comprender esa resistencia para trabajar desde ahí, con qué tiene que ver, desarmarla. Y también con respecto a la tecnología, descubrir que tiene mucho para aportarnos, pero que también nos demostró que tiene muchas limitaciones, ¿no? Entonces, romper un poco también esa confianza ciega en la tecnología, que también descubrimos en la pandemia, que esta cuestión de que la tecnología resolvía todo, se nos cayó, ¿no? Y todos, hasta los más fanáticos tecnofílicos, no sé cómo llamarlo, también se dieron cuenta que la tecnología sola no alcanzaba si no hacíamos algo potente como docentes con ella. Entonces, también esa resistencia a la tecnología hay que tomarla para decir, esto puede la tecnología y estos son también los límites de la tecnología, ¿no? Bueno, pero espero que hayan quedado respondidas las preguntas y si no, me avisan y seguimos conversando. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, hay una que está muy ligada a lo que recién comentaste, ya que menciona al docente, ¿le gusta recortar y resignificar los saberes? ¿O no pueden, o no quieren, o no saben hacerlo? ¿Qué criterios considera esenciales para priorizar los contenidos en este contexto? Esas son dos preguntas bueno, que las agrupamos porque me encantan, están... sí, me encantan las preguntas porque me gusta eso de le gusta o no sabe. Yo siempre digo esto de que esa famosa frase que queremos desterrar de yo en mi aula hago lo que quiero. Horacio Itzkovich siempre decía, en realidad uno en su aula no hace lo que quiere, hace lo que puede, o hace lo que sabe, o hace lo que le enseñaron. Y entonces yo trato de pensarlo desde ese lugar, ¿no? Desde que uno trabaja desde lo que aprendió, desde su matriz de aprendizaje, y ahí es donde es fundamental trabajar entre colegas para empezar a prestarnos estrategias entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, es muy difícil que uno pueda salir de esa lógica en la que fue formado, ya sea por su biografía, por su formación docente, si esto no lo pone a dialogar con otros, ¿no? O si esto no lo pone a reflexionar en un análisis sistemático, riguroso, dentro de la institución, entre colegas, de poder pensar qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y qué resultados da. Y con respecto a qué es lo que considero esencial, y me parece que vuelvo sobre esto, considero esencial todo aquello que despierta el deseo de aprender, ¿no? Todo aquello que es genuino y significativo y que tiene que ver con los problemas auténticos, ¿no? Con relacionar los contenidos curriculares con la vida, con preparar para la vida. Creo que la escuela más que nunca tiene que preparar para la vida. No sé si vieron alguna vez el documental de la escuela de la señorita Olga, esa experiencia hermosa en la década del 30 en Argentina, en la provincia de Santa Fe, de las hermanas Cosettini, y los testimonios de los exalumnos. A mí hay testimonios que ese documental lo he visto 200 veces. Cada vez que lo veo me produce piel de gallina ese testimonio de ese exalumno que dice, en las situaciones difíciles de la vida, yo apelo a lo que aprendí en la escuela. Y a mí me parece que ese es el sentido de la escuela, ¿no? Preparar para la vida. Bien, tenemos otros comentarios que revalorizan la necesidad de un diálogo profundo entre los directivos y entre los docentes a nivel institucional y también sobre la necesidad de pensar en el tiempo y en las actividades institucionales.
Y bueno, ahí me parece que es fundamental, bueno, esto, acuerdo absolutamente, ¿no? La importancia de pensar cómo usamos el tiempo y los espacios institucionales. Y seguir pidiendo que haya más espacios institucionales también me parece importante porque los necesitamos, pero cuando los tenemos, usémoslos bien, usémoslo de modo potente, que haya una agenda de trabajo significativa, ¿no? Que nos haga justamente reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, abrir el juego, abrir el diálogo, poner en tensión nuestras prácticas profesionales arraigadas con lo que las competencias actuales están necesitando, las habilidades que queremos formar en nuestros alumnos están necesitando, ¿no? Y creo que por ahí va la cuestión de poder repensar el uso de los tiempos que tenemos institucionales y cómo los protegemos y los usamos de un modo que nos sirvan, ¿no? Porque a veces hay pocos tiempos, pero también vemos que cuando tenemos ese tiempo, no sé, lo usamos para catarsis o lo usamos para seguir una agenda cerrada de temas informativos y tiene que ser un tiempo precioso de pensar con otros, justamente como dice Teresa Punta, ¿no? Y a otro de los comentarios hacen referencia a cómo se enseña a nativos digitales utilizando pizarrón y tiza en las instituciones. Y en este sentido, cómo es necesario cambiar. También se hace referencia a la resistencia, a aprender a resistir en estos momentos, y cómo la escuela la pandemia deja en evidencia la necesidad de hacer cambios en las escuelas. También hay otros conceptos que se mencionan constantemente y tienen que ver con qué es lo que se considera potente dentro de la institución y dentro del ámbito educativo. Bueno, con respecto a la primera pregunta de los nativos digitales, quisiera también problematizar un poco ese concepto, porque la idea del nativo digital a veces nos hace pensar que los alumnos y alumnas lo saben todo, ¿no? Nacieron en esta era y saben todo respecto a las tecnologías digitales. Y saben que no lo saben todo. Eh, Hay un montón de cosas, y en la pandemia lo vimos claramente, que no saben, ¿no? Saben, por supuesto, acceder a muchas aplicaciones y recursos, pero no saben buscar críticamente, no tienen criterios rigurosos para discernir el conocimiento válido de lo que encuentran en cualquier sitio. Inés Dussel contaba una investigación de una tesis donde se había investigado los criterios que usan los chicos para sus búsquedas en Internet, y esos criterios son de una debilidad extrema, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, no es algo que les preocupe demasiado la fuente, si es confiable, si no es confiable. Ellos buscan y lo primero que aparece en general es lo que toman. Entonces, o cuando aparece un criterio tiene que ver con que, bueno, es la página que me llamó más la atención, la que está mejor armada, la que tiene más, no sé, más diagramas o mejor diseño, la que fue publicada con última fecha. Y sobre esos criterios tan débiles es sobre los que tenemos que trabajar. Ahí tenemos un montón para aportar como escuela. Por eso a mí me parece que si uno se hace esa misma pregunta de qué es lo potente que suceda, y lo potente que tiene que suceder en la escuela es qué es lo que podemos agregar, cuál es el valor agregado como escuela a lo que la tecnología digital no da, no ofrece. Y en ese sentido creo que a veces la escuela con tiza y pizarrón tiene también mucho para aportar, justamente para enseñar a los alumnos a usar esa tecnología de un modo crítico, ¿no? Por eso a veces también me gusta pensar a la escuela como contracultural, en el sentido que en algunas cosas también tiene que mostrar otros modos de hacer, que es lo que los alumnos solos no, qué es lo que los alumnos no pueden hacer
solos, ¿no? Este es el lugar que nos pone a nosotros la responsabilidad como escuela de agregarles valor. Creo que es por ahí también, ¿no? Creo que ese es nuestro lugar y eso es lo potente que tiene que suceder. Enseñar todo lo que no se puede encontrar en Google, por decirla, tomar prestadas las palabras de Melina Furman. Y otra cosa, algo que también dice Inés Dussel, ¿no? Si Facebook pudiera agregar el botón de lo difícil pero importante, ¿no? No es solamente me gusta o no me gusta, porque esto lo encuentran en las redes, en todas las aplicaciones, es me gusta o no me gusta, y si la escuela pudiera agregar el lugar de lo difícil pero importante, necesario que se lleven, ¿no? Y otra vez que en las redes o en la internet no está. Muy interesante todo lo que nos respondiste, Victoria, por tiempos, porque ya tienen que empezar las ponencias, tenemos que ir cerrando. Quiero decirte que ha sido un lujo contar con tu presencia, que nos has traído luz con muchos conceptos que seguramente vamos a tener que profundizar para todos aquellos que nos han estado preguntando. Estas conferencias, como las ponencias, quedan grabadas y van a ser difundidas a través de la página de EduSalta del Ministerio de Educación. Para cerrar, Victoria, me parece importante leer dos comentarios en relación a lo que hemos estado conversando de los docentes. Un docente dice: el tiempo vale oro, pero si nos administramos y planificamos bien, podremos lograr lo que nos propongamos. No debemos tener miedos a los cambios, enfoquemos lo positivo de todo. Y otra docente dice: abrir puertas siempre será positivo. Gracias. Repensar nuestra práctica docente, teniendo en cuenta todos los factores, reinventarnos, priorizar el contexto que tenemos y partir desde allí. De esta manera me parece que podemos cerrar esta conferencia, Victoria, y te agradecemos enormemente tu cálida y profesional presencia. La agradecida soy yo, para mí ha sido un lujo estar aparte, reencontrarme con muchas caras conocidas del otro lado, con quienes hemos compartido tantos espacios hermosos. Yo les voy a dejar ahí mi mail, por si alguien tiene ganas de profundizar en algún texto o algún concepto, me puede escribir y puedo mandarle material, así que bueno, lo puse acá en el chat de acá, pero seguramente ustedes después lo pueden hacer circular para quienes quieran alguna bibliografía para profundizar alguno de los temas. Infinitas gracias. Fue como estar un ratito en Salta, me trasladé un ratito y me imaginé que estaba ahí con ustedes, así que quiero muchísimo a esa provincia, les agradezco mucho la invitación y hasta siempre. Hasta siempre, pero te vamos a invitar para que vengas, Victoria. Encantada. En cuanto se abran todos los vuelos, allí estaré. Así es. Bueno, muchas gracias.